Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de esto que es Desenterrando la Historia, el canal donde creemos que la historia universal es fundamental para entender la sociedad actual mediante el análisis del pasado. Nosotros somos María Fernanda de la Parra y Francisco Hernández. El día de hoy tenemos un tema súper interesante para hablar con ustedes, y es el del periodo que va desde la consolidación del imperialismo monopólico hasta la crisis del Estado liberal capitalista. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Iniciemos con el imperialismo monopólico. Entendamos imperialismo monopólico a una doctrina o actitud de dominación de un Estado sobre otro con condicionamiento económico, político e ideológico, en el que el Estado dominante busca obtener materias primas y ampliar sus mercados a los países dominados. Los países en el siglo XIX se dieron cuenta que el colonialismo ya no era viable después de las independencias, las revoluciones burguesas y la Ilustración. Por eso, en el imperialismo no existe tal cual una dominación violenta y completamente territorial, sino algo más sutil para controlar territorios y mercados de manera menos notoria. Las principales potencias económicas del mundo para este tiempo se repartieron los territorios y los mercados en una carrera por obtener las mejores zonas de influencia. Los países más beneficiados en esto fueron Inglaterra y Francia, con territorios amplios en Asia y África. Nosotros consideramos que el imperialismo jamás terminó, sino que el mundo entero sigue bajo la dominación de las principales potencias económicas, sobre todo de Estados Unidos, que nos ha llevado a vivir un proceso de conversión a la vida americana y se ha implantado en todas las culturas del mundo. Nos gustaría saber qué opinan ustedes, háganoslo saber en los comentarios. Continuaremos con la Primera Guerra Mundial. Primero que nada, debemos entender que hay dos bandos principales. La Triple Entente, formada por Inglaterra, Francia y Rusia, junto con países como Estados Unidos ya avanzada la guerra. Y la Triple Alianza, formada por el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano, principalmente durante el transcurso de la batalla. El imperialismo, el nacionalismo y las ambiciones expansionistas de las potencias mundiales llevaron a un periodo de tensión conocido como paz armada, donde se promovía la paz entre los países, pero se acumulaba armamento para cuando estallara la guerra. Las crisis balcánicas y marroquíes y el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, fueron eventos detonantes que llevaron a los países involucrados a tomar cartas en el asunto y unirse a la guerra. Primero, Austria-Hungría contra Serbia, luego Rusia apoya a Serbia. Alemania declara la guerra a Rusia y Francia. Alemania invade Bélgica, que era neutral. Inglaterra declara la guerra contra Alemania y de repente medio mundo ya estaba inmerso en la guerra más grande jamás vista hasta ese momento. La guerra se desarrolló en tres fases. La primera fase se le conoce como fase de movimientos, donde Alemania buscaba avanzar rápidamente y dominar París, pero fue detenida en la batalla de Marne. La segunda fase fue la de trincheras, donde las líneas de combate se estancaron en el frente oriental y occidental, en una guerra peleada en zanjas excavadas llamadas trincheras. Esta fase tuvo masacres terribles como la de Somme y la de Verdún. Y la tercera fase fue la fase mundial, donde Estados Unidos se une a la guerra con la Entente, lo cual fue decisivo para la victoria de este bando. En esta fase, Rusia se retira de la guerra a causa de la Revolución Rusa, y Alemania, Austro-Hungría y el Imperio Otomano desaparecen como imperios, siendo obligados a pagar indemnizaciones a los países vengadores y aceptar condiciones humillantes para ellos. La guerra termina con el Tratado de Versalles, un documento que castiga a Alemania por sus acciones en la guerra y la penaliza con múltiples condiciones. El sentimiento de ira y vergüenza que provocó en los alemanes este tratado se traduciría en uno de los principales motivos por los que Alemania buscaría iniciar la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler al mando. La Gran Guerra trajo consigo algunos beneficios para la sociedad, como la participación de la mujer en la vida laboral, la creación de la Sociedad de las Naciones y el avance tecnológico. Pero todas las consecuencias negativas de esta guerra pueden eclipsar fácilmente los beneficios. Para ese momento fue la guerra con más muertos, los países entraron en un periodo de incertidumbre económica, la gente comenzó a levantarse en huelgas, entre otras acciones. Aunque algunas personas están en desacuerdo, opinamos que estas consecuencias malas podrían perfectamente haberse evitado si la ambición por poder y la irresponsabilidad de los países participantes se hubieran dejado a un lado para resolver los problemas pacíficamente. También debemos mencionar el conflicto en Rusia en 1917, conocido mundialmente como la Revolución Rusa. El pueblo ruso llevaba inconforme con el imperio zarista varios siglos,
pues las condiciones en las que vivían eran rudimentarias y de pobreza. Prácticamente sin una clase media, solo se distinguía a los ricos de los pobres, y la crisis económica y la participación en la Primera Guerra Mundial solo elevó el descontento general. En este movimiento, con la creación del Partido Social Democrático, dos ramas de este partido se decidieron a generar un cambio y transformar la forma de gobierno, eliminando al zar. Los mencheviques buscaban una república occidental, el liberalismo y el poder en la burguesía. Los bolcheviques, por el contrario, buscaban el socialismo, una organización en soviets y el poder del pueblo. En febrero de 1917, se logró retirar al zar del poder y entró en acción un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky, líder menchevique. Tras ver que el poder seguía concentrado en la clase alta, los bolcheviques invadieron el Palacio de Invierno y se logró instaurar el gobierno del pueblo con la Revolución de Octubre, un gobierno socialista. Algunas de las consecuencias principales de esta revolución son la guerra civil rusa entre mencheviques y bolcheviques por el poder, nuevos sistemas económicos comunistas, la creación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y la división del mundo en dos bandos, el capitalista y el comunista, que supusieron un conflicto enorme entre las potencias mundiales del momento. El sistema capitalista no podía permitirse perder sus beneficios y llevó a nuevas luchas. Llegamos a los gloriosos años 20. Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se había posicionado como potencia económica mundial y su economía crecía sin precedentes. El gobierno y los bancos fomentaban algo nuevo para esa época, la obtención de créditos con intereses sumamente bajos para comprar acciones de la bolsa y mejorar la economía nacional. La confianza desmedida del pueblo llegó hasta el jueves 24 de octubre de 1929, conocido como Jueves Negro, cuando la Bolsa de Valores de Nueva York anunció la caída abrupta de los valores de las acciones. Millones de personas quisieron vender sus acciones, sin nadie que las comprara. Para el viernes, personas multimillonarias y banqueros realizaron una inyección de liquidez a los valores para recuperar la confianza del pueblo en la bolsa, y lo lograron durante 3 días. El martes 29, conocido como Martes Negro, fue la peor bajada en los precios de la bolsa, jamás antes vista. Millones se suicidaron, fábricas cerraron, la gente quedó pobre y nadie pudo pagar sus créditos. Y esto impactó mundialmente a la economía. Adolf Hitler surge entonces en Alemania como el que iba a salvar la economía de su país. Para cerrar este video, nos gustaría invitarlos a reflexionar y a ver de manera crítica estos 4 eventos de los que hablamos. ¿Pudieron evitarse estos 4 eventos? Nosotros consideramos que una buena administración y una menor distinción de clases habría ayudado a evitar estos problemas, al igual que la cooperación internacional. Estos 4 sucesos son ejemplos de lo que pasa cuando la ambición de un país supera los límites de la sociedad, de la economía, de la política y de los derechos. Una mejor administración, una mejor comunicación entre países y una mayor inclusión del pueblo podrían haber prevenido algunos, si no es que todos los sucesos anteriores, evitando que la sociedad pasara una y otra vez por luchas y pérdidas. Esperamos les haya gustado este video. No olviden comentar, darle like y suscribirse a nuestro canal. En el video de la siguiente semana mencionaremos al mejor comentario acerca de la pregunta: ¿qué modelo económico funcionaría mejor en el mundo, el comunismo o el capitalismo? Explíquenos su respuesta. Les esperamos para la próxima edición de esto que es Desenterrando la Historia. ¡Nos vemos!